Ya está, ya está. Por una parte, la gramática lo que hace, estudia, en este caso, las formas de las palabras, ¿no? Las formas. Y nosotros vamos a ver que tenemos muchas formas de palabras, sustantivos, artículos, adverbios, verbos, en fin, ¿no? Tenemos varias formas. Y la sintaxis lo que estudia son las estructuras de las palabras, es decir, ya cómo utilizamos esto y cómo lo vamos a poner en oraciones. Entonces ya saben, sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y con los complementos y todo ello. Y esa parte es muy, 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 muy importante. Esa la tenemos que revisar muy bien. Entonces, básicamente, estas dos son una de las partes centrales en la parte de español, ¿no? Son de los grandes motivos, entonces entenderle aquí y va a haber algunas palabras, aquí solamente les voy a hacer hincapié, cuáles hay que ver bien, revisar bien, igual en sintaxis, cuáles complementos o estructuras hay que revisar bien, porque obviamente al ser tantas, pues obviamente el examen se basa en algunas que ya tiene muy, muy probadas y muy estructuradas. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos que ver. Cuando nosotros, a ver, déjame darle aquí, cuando nosotros vemos lo que decimos, la forma de las palabras, nosotros tenemos que ver y las funciones, todas las funciones que van a tener las palabras. Si se fijan, pues son bastantes, ¿no? Tenemos palabras que funcionan, por un lado, como sustantivos, otras como artículos, otras como verbos, adverbios, preposiciones, interjecciones y entre todas estas tenemos diferentes tipos y tenemos los adjetivos. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo, de hecho, en el orden, un poco lo que son los sustantivos, artículos y todo, pero sobre todo cómo se van determinando. Entonces, por ejemplo, los artículos, ¿no? Vamos a ver. Si yo pongo esta oración, si yo pongo esta oración la vamos a usar mucho. El perro verde el perro verde come sopa temprano. Ujú. Entonces así, el perro verde come sopa temprano. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta que tengo un montón de palabras juntas. Por ejemplo, él, en este caso, va a ser un artículo, ¿no? Perro, perro va a ser, en este caso, un sustantivo, verde va a ser un adjetivo, come es un verbo, sopa es un sustantivo, y temprano es un adverbio. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos estructuras de este tipo y nos vamos a dar cuenta cómo las palabras van a tener siempre una especie de palabra principal y una palabra que lo complemente. Entonces, las palabras principales de toda esta estructura que vemos son, por una parte, los sustantivos y por otra parte, son los verbos, porque el sustantivo siempre va a estar, es el nombre de las cosas, pero siempre va a estar determinado por el adjetivo, es decir, nos dice cómo son las cosas. Y los verbos siempre van a estar determinados por por los adverbios, porque este nos dice la acción, pero el adverbio nos dice cómo es la acción, ¿no? O qué tipo de acción o dónde se lleva a cabo la acción. Es decir, sustantivo y adjetivo son como el par, verbo y adverbio son otro par, así se van manejando. Entonces, cuando yo hago la oración, usualmente comienzo con un artículo. Y más adelante vamos a ver que igual podemos ponerlo o no. Y comienzo yo con un artículo. Entonces los artículos lo que nos ayudan es a determinar por un lado el género y por otro lado el número del sustantivo. Entonces, por un lado, yo puedo tener el género, ¿no? Si es masculino, femenino, ¿no? O neutro. Ujú. Y el número yo puedo tener si es plural o si es singular. Entonces, obviamente el artículo nos determina estos dos elementos, el género y el número. Y entonces, obviamente, lo sabemos identificar porque comienza con la palabra, ¿no? Si dice la, le, lo, el, los, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos que las terminaciones o e van a irse
forma masculina, y aunque esto ahora es muy debatible, y la A, la I y la son, digamos, femeninos, y la U quedaría como neutro, ¿no? Las terminaciones. Obviamente esto está, y más ustedes lo van a ir viviendo, esto está en discusión todavía, aunque en el examen, pues obviamente no se ponen así, ¿no? Por ejemplo, nos dicen el carro, ¿no? Ajá, entonces sabemos que es masculino, ¿no? Si se ponen la olla, ajá, entonces sabemos que es femenino. Y si ponemos lo obvio, ajá, entonces esto es neutro, pero dependiendo del sustantivo puede ser, en este caso, masculino o femenino, pero depende del sustantivo. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes lo van a ver cuando veamos aquí los pronombres, cómo han ido cambiando. Y, por ejemplo, ahora tenemos él, ella, ella, en fin, ¿no? Esto, les digo, esto no es una cuestión de academia, sino más bien una cuestión de uso práctico, y ustedes pueden decidir si lo usan o no lo usan. Eso no lo vamos a cuestionar nosotros. Pero entonces, ese es el artículo. Ahora bien, pasa con el sustantivo? El sustantivo, los sustantivos son los nombres, ajá, los nombres de las cosas, de todas las cosas. Es decir, vamos a nosotros a nombrar todo lo que tiene un nombre, es un sustantivo. Entonces, obviamente, los sustantivos, podemos tener dos tipos de sustantivos. Por un lado, bueno, 6 tipos de sustantivos, pero vamos a ver los que nos corresponde aquí. Por un lado, puedo tener los sustantivos que yo llamo comunes, comunes, y los sustantivos propios. Cuando yo hablo de sustantivos comunes, me refiero, por ejemplo, a los nombres genéricos de las cosas. Por ejemplo, si yo digo león, no me estoy refiriendo solamente a un león, me estoy refiriendo a todos los leones, no, sí, león. Pero si yo tengo propios, es cuando ya tienen un nombre, por ejemplo, Luis, ¿no? Un nombre propio, por eso se llama así. Entonces, Luis es un nombre propio, ¿no? Los nombres de las personas, de las empresas, de los países, de las instituciones, todos esos son nombres propios, o sea, un nombre que lleva algo, ¿no? Y los comunes son todos aquellos que hablamos de genérico, por ejemplo, león, silla, si hablo de las sillas, que estoy hablando de todas las sillas, o sea, no una silla en particular, ¿no? O casa, de todas las casas, en fin. Entonces, esa sería la primera diferencia. Ahora, también tengo otro tipo de sustantivos, que son, en este caso, son los sustantivos que yo puedo decir que son los abstractos, y son los concretos. Entonces, estos ya los habíamos hablado alguna vez, y habíamos dicho, por ejemplo, que lo abstracto es todo aquello que es conceptual o está en la imaginación o es una idea. Entonces, no es algo que se toque, no es algo palpable. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la palabra ángel, o sea, nadie ha visto un ángel, es una idea. Por ejemplo, amor, hoy que es el día del amor, por ejemplo, amor, o no sé, ¿qué otro sustantivo abstracto? Sue, no sé, paraíso, paraíso. En fin, entonces, todos estos son productos así de la imaginación. O sea, no es que sea un lugar que existe o algo que podamos palpar, tocar, en fin, no lo es. Sustantivos concretos, obviamente, sí son cosas que podemos palpar, sentir. Por ejemplo, célula, una célula, el aire, ¿no? El teléfono. O sea, son cosas que palpamos, sentimos, vemos, ¿no? Y advertimos que existen. Entonces, abstractos y concretos. Pero los sustantivos, digamos, que son más difíciles, son los que nosotros llamamos sustantivos colectivos. Porque los sustantivos colectivos son aquellos que se determinan a partir de el plural y el singular. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra, por ejemplo, eh, vívere, digamos, vívere. ¿Cuál será la correcta? ¿Vívere o víveres? O si yo pongo aquí,
nupcias. Ajá. ¿Es nupcia o nupcias? ¿Cuál es correcto, este o este? ¿Cuál es, Alondra? ¿Cuál se te hace? ¿Están bien los dos o están mal los dos? ¿O cuál sería el correcto? Nupcia y la de arriba, la primera. Vívere. ¿Estas dos? Ajá. Entonces, por ejemplo, vean, cuando nosotros hablamos de estos de los colectivos, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos, la palabra nupcia no existe. La palabra correcto es nupcias. O sea, se refiere a este evento. Entonces, nupcias se refiere, es una boda, ¿no? Es una boda. Entonces, pero se dice nupcias aunque tenga la S, ¿sale? Vívere se refiere, vívere no existe, existe la palabra víveres. ¿Por qué? Porque se refiere a toda esta cuestión de los abarrotes, ¿no? Tampoco existe la palabra abarrote, o sea, si quieren decir, si a un conjunto de alimentos no le dicen el abarrote, le dicen los abarrotes, igual, los víveres. Entonces, estas son palabras que se manejan así. Pero otras palabras, por ejemplo, como la palabra gente, ¿no? La utilizamos indiscriminadamente nosotros y decimos gentes. Esta palabra, pues, obviamente, su uso es incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera para determinar el conjunto de personas que es eso, que es gente. ¿Y qué es eso, no? Personas. O sea, un conjunto de personas es gente. Entonces, ponerle la S es redundante. Gente, ya sabes que son varias, entonces no hay que ponerle la S. O sea, se dice gente, la gente, no las gentes. ¿Sale? Eso es muy importante. Ahora, esa es una forma de con los colectivos. La otra forma es lo que determina. Por ejemplo, si yo pongo jauría, ajá, una jauría que es un conjunto de, por ejemplo, de perros o de lobos, ¿no? O de hienas, en fin, ¿no? Si yo pongo cardumen, ajá, cardumen es un conjunto de peces. Ajá, si yo pongo constelación, ajá, es un conjunto de estrellas, ¿no? Pongo ejército, ajá, es un conjunto de soldados. Entonces, todos estos también son sustantivos colectivos, entonces que no necesitan ahí no ninguna mayor explicación más, que son conjuntos y estas palabras que tienen su propio plural ya integrado, ¿no? Que ya están ahí. Muy bien, ¿alguna duda con esos ahí que son a veces un poco, a veces se complican un poquito? Sin duda con esos. No, profe, ninguna duda. Perfecto, muy bien. Luis, ¿alguna duda con esos? No, ninguna. ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a verle aquí. Muy bien, entonces ya tenemos aquí por un lado los artículos, por otro lado los sustantivos. Ahora, la otra palabra, una palabra que nos ayuda mucho a entender la relación de estos es los adjetivos. Los adjetivos son los que le dan una cualidad, ¿no? Le dan una cualidad, en este caso, a los sustantivos, es decir, nos dicen cómo son los sustantivos. Si yo pongo, por ejemplo, carro, ajá, puedo ponerle varios sustantivos, puedo ponerle carro negro, ajá, o carro grande, ajá, o carro veloz, en fin, entonces este es el sustantivo, todos estos son los adjetivos, es decir, yo les estoy diciendo cómo son los carros, ese carro, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los adjetivos y la mayoría de los que nosotros conocemos, como todos estos que aquí yo pongo, son los calificativos, es decir, que le están poniendo una calificación al sustantivo, ¿no? Lo están calificando, nos están diciendo cómo es. Pero yo aquí voy a tener, aquí tengo esta lista de algunos otros más que yo voy teniendo. Entonces, por ejemplo, determinativos, ajá, nos dice que están determinando algo, ¿no? Nos muestra una situación, nos dice aquí hay algo, los posesivos muestran posesión, los demostrativos nos demuestran, los numerales son todos los números, ajá, todos los números,
Entonces ahorita les voy a decir con cuáles hay que poner. Los indefinidos, obviamente, son aquellos que nosotros no tenemos ninguna relación, es decir, no podemos decir si es bueno, malo, blanco, en fin, o sea, queda totalmente en la duda. Los interrogativos, pues obviamente también son aquellos que podemos ir expresando a partir de preguntas, igual que los exclamativos aquí, ¿no? Y tenemos los relativos. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Así que tenemos que ver un poco más profundamente. Nos interesan estos, ¿no? Nos dice, porque estos son los que nos preguntan en nuestro examen: demostrativos, posesivos, numerales y relativos. Entonces vamos a ver esos que son los que vamos a trabajar. Vamos a verlos en un poquito más profundo. Déjenme borrarle aquí. Y ahorita vamos a ver cómo incluso esto los usamos mucho en todo el día. Entonces, por ejemplo, los que yo llamo posesivos van a estar determinados a partir de palabras que también los vamos a encontrar, si se fijan aquí, que también los vamos a encontrar aquí con los pronombres, pero va a haber una diferencia. Por un lado va a ser la tilde y por otro lado donde está el puesto la palabra. Entonces, por ejemplo, posesivos, ¿con qué palabras nosotros determinamos la posesión? Así, mi, ¿no? Tú y su, ¿no? Entonces, todas las derivaciones de aquí, mi, mío, mía, ¿no? Tú, tuyo, tuyas y sus singulares, tuya, su, suyo, ¿no? O suya. Ajá, entonces estos son posesivos y porque están marcando una posesión. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Prácticamente lo que hacemos es que siempre van a ir junto a los sustantivos, así, mi coche, ¿no? Mi coche, entonces este es el adjetivo y este es el sustantivo, ¿no? Tú, la casa tuya, ¿no? O el dinero suyo, ¿no? Entonces van siempre pegados. Obviamente, estas son formas que a nosotros en el español contemporáneo ya nos cuesta trabajo usar, es decir, ya no los usamos de la misma manera, ¿no? que antes. Y obviamente ustedes pues van a escuchar de repente algunas palabras que dices, bueno, eso yo no tenía idea de que existiera o que se dijeran así las cosas, pero prácticamente es un poco lo que vamos viendo cómo va cambiando el idioma y van cambiando las palabras y sobre todo los usos, ¿no? Entonces, esa sería un poco la forma, por eso también les puede costar un poco de trabajo, ¿no? Luego los demostrativos van muy pegados con los determinativos. Lo que nos dicen no es que nos señalan, nos señalan cosas. Entonces aquí déjenme borrarle esto, ajá, nos señalan cosas. Y entonces sería, por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos para señalar? Por ejemplo, aquel, ajá, ese, ujú, ese, eso, ajá, aquello, aquello, ujú, ajá, estos, ujú, y o esta, ajá, eh, es, bueno, ya sería esto aquí, esto y esa, ¿no? Y aquella. Ujú. Entonces, estos son, con nosotros queremos demostrar o señalar algo, ¿no? Entonces utilizamos esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Ojo, muy importante, esto es súper importante, aquí lo voy a borrar para ver la diferencia que podemos tener aquí con todos estos. Sobre todo, no se trata de que se los aprendan todo de memoria, porque tampoco no sirve así, sino más bien sepan dónde ubicarlos en una oración y si ya lo saben ubicar en una oración o cómo están, entonces eso les ayuda muchísimo a la hora de identificar qué tipo de palabra están usando. Entonces, vean, por ejemplo, yo tengo estas tres oraciones, digo, eh, esta, esta casa, la casa de esta. Ajá.
y la casa está lejos. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en esas tres oraciones? Primero, utilizamos la palabra está, ¿no? Aquí está. Y entonces, si yo veo que esta palabra esta está junto al sustantivo, ¿no? Nos está diciendo, nos está señalando a la casa, entonces yo sé que este es un demostrativo, esta casa. Pero si yo digo la casa de esta, entonces va a ser en este caso, un pronombre. Y aparte tiene otra cuestión, tiene una tilde. Aquí. Y luego si yo digo la casa está aquí, esto es un verbo. Y este es un verbo y la tilde la lleva en este punto. Entonces, esas son las diferencias un poco y así nos podemos dar un poco cuenta qué tipo de palabra es cada una, ¿no? Entonces, un poco ahí para que vean cómo estos son muy parecidos, tanto si pongo un pronombre como si pongo aquí un adjetivo, dicen, bueno, ¿por qué están las mismas líneas? Bueno, pues porque utilizamos los mismos. La única diferencia entre que sea pronombre y que sea adjetivo es que el adjetivo siempre va junto al sustantivo. Siempre, siempre, siempre está ahí, ¿no? Y cuando es pronombre, no, el pronombre, aquí está el sustantivo, y vean, hay otra palabra, y luego está acá, en este caso, el pronombre, ¿no? Entonces están separados. Muy bien, perfecto. ¿Dudas con ese? ¿Ese no les complica ahí la situación? Porque puede a veces es muy sutil la diferencia entre estos, pero no, ninguna, ¿verdad? Ahí están bien. Perfecto. Muy bien, entonces ahora, los numerales. Los numerales son todos los números, o sea, todos los números, todos los números, ojo, siempre junto a un sustantivo, son en este caso adjetivos. Entonces, obviamente, los números los podemos dividir, por ejemplo, en los números cardinales, ordinales, partitivos, por ejemplo, uno, un medio, mitad, ¿no? Doble, ¿no? Octavo, ¿no? Décimo. O sea, todo lo que tenga que referir a una cantidad numérica es, en este caso, un adjetivo si va junto al sustantivo, un pronombre si va separado del sustantivo. Entonces, esos serían los numerales. Luego tenemos los que decíamos indefinidos y relativos. Estos tienen una cuestión curiosa. ¿Por qué? Porque estos también les llamamos nosotros superlativos. Entonces, ¿a qué se refieren esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto un poco en las analogías la cuestión de los grados? Es decir, que las palabras tienen grados. Entonces, por ejemplo, si yo digo malo, pues estoy refiriéndome a algo que yo considero malo. Pero si yo creo que hay algo más malo, entonces digo que está pésimo. Y si yo puedo decir que algo está más malo que pésimo, entonces pongo malísimo. Entonces, todos estos, cuando le puedo agregar la palabra ísimo, o puedo agregar una palabra que todavía determine que algo es un grado inferior o superior a la palabra de origen, entonces se llaman superlativos. Entonces, por ejemplo, y vean cómo cometemos algunos errores aquí, ¿no? Con esto. Entonces yo puedo agregar las terminaciones ísimo o érrimo. O érrimo a las palabras. Entonces, por ejemplo, a ver, ustedes cómo dicen una persona pobre, pero más pobre de los pobres, así, pobre, pobre, pobre. Pobrísimo o pobrérrimo, o cómo dirían. ¿Cómo dirías, Luis? Yo diría con la primera. Pobrísimo. Es que en la
La segunda sería cambiando la E Ujú. o poniéndole el acento a la E. Podría ser, aunque aquí viene el chiste, ¿no? Nosotros tenemos palabras que no llevan esto, sino tenemos que recurrir a la palabra de origen. Entonces, por ejemplo, para decir pobre, no utilizamos el érrimo ni el ísimo. Ponemos, ¿no? Paupérrimo. ¿Mm? Es decir, nos vamos a la palabra de origen, que es pau, ¿no? Que significa pobre en latín, y entonces, obviamente, le agregamos el érrimo, ¿sale? Entonces, eso sería. O tenemos otras palabras, por ejemplo, ese es pobre, ¿no? Paupérrimo. O la palabra, por ejemplo, bueno. Ujú. Bueno. Y entonces yo tengo bueno. ¿Cómo diría más bueno de eso bueno? ¿Ah? Buenísimo o buenérrimo. ¿Cómo dirías, Salomé? Esta también tiene truco. O tú, Armando, ¿cómo dirías esto? Sería buenísimo, ¿no? Ajá, usualmente nosotros ponemos buenísimo, pero igual nos tenemos que ir a latín y entonces yo pongo, por ejemplo, bonísimo. Ajá, o sea, esa es la palabra correcta, ¿no? Bonísimo, es decir, nos vamos a bono, de bueno, y decimos bonísimo. Y o fuerte es fortísimo, ¿no? O fiel es fidelísimo. Es decir, hay que irnos a las palabras en latín para decir esto, ¿no? Ahora, hay otras que no, por ejemplo, que tú dices, hace frío, ajá, y entonces le pones fríísimo, ¿no? Es decir, le agregas ahí solamente ahí sí le puedes agregar el ísimo. Ujú. Ahí, o triste, ajá, triste, ahí sí le puedes agregar tristísimo. Ujú. Ahí. Entonces, estas hay que recurrir a su origen de latín y estas, las demás sí, ¿no? Entonces, son muy limitadas estas, pero usualmente en el examen suelen venir, entonces, ojo con esta, con la de pobre, ¿no? Que suele venir mucho, esta de paupérrimo. Entonces, significa muy, muy pobre. Entonces, esos serían los adjetivos, en este caso, que llamamos superlativos. Y tenemos uno más que no está aquí en la lista, ajá, otro adjetivo más que es muy curioso, que se llama el gentilicio. Ujú. Gentilicio. Y entonces el gentilicio se refiere al origen, ajá, al origen en este caso de las cosas o de las personas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a una persona de México, a una del Estado de México, ajá, y tenemos a uno de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo le dicen a una persona nacida en México? Fácil, ¿no? Así, mexicano. Ujú. ¿Cómo le dicen a una persona nacida en el Estado de México? ¿Cómo le dices, Armando? ¿Cómo Perdón, se profe, ¿me puede repetir? en una persona que nació en el Estado de México, ¿cómo le dirías por su origen? O sea, cuando vas al Estado de México y dices, aquí hay muchos que, incluso en la Muchos provincia mexicanos, ¿no? mexiquense, exacto, ¿no? Mexiquense, ¿no? Mexiquense. Y a la gente de la Ciudad de México, ¿cómo les dices? Por ejemplo, usualmente les ponemos chilangos, ¿no? Aunque chilango, ojo, chilango antes significaba la persona que viene de fuera, por ejemplo, que venía de algún estado exterior y llegaba a la Ciudad de México. A esos eran los que se les llamaba chilango. Después ya se convirtió como en el gentilicio de la gente de la Ciudad
de México, porque si no, ¿qué diríamos, no? Ciudadano mexicano, no sé, sería terrible, entonces chilangos. Entonces, esos son los gentilicios. Y hay algunos gentilicios, por ejemplo, muy extraños. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a la gente que nació en Aguascalientes? A la gente de Aguascalientes, ¿cómo se les, cuál es su gentilicio? Bien, ¿cuál sería? Es, ajá, por ejemplo, aquí sería hidro, ajá, hidrocálido. Ujú. Hidrocálido, porque viene de agua, ajá, y cálido de caliente, ¿no? Entonces, ese sería uno. Va otro, por ejemplo, uno muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa si yo, cómo le decimos a una persona, por ejemplo, de Francia, a uno de Francia? Un francés, profe. Ah, francés. Muy bien, sería francés. Pero lo que, por ejemplo, en el examen, el gentilicio de Francia, de España o de Portugal, ujú, o de Roma o de Italia, suelen manejarlos así. Entonces, por ejemplo, de Francia se van y les dicen galos. Ajá, ¿por qué? Porque es el pueblo en el cual se fundó Francia, ¿no? Los galos. A España les dicen ibéricos. Ajá, porque es el pueblo con el cual se fundó España, ¿no? Por eso es la península ibérica. A Portugal se les dicen, en este caso, lusitanos. Ujú, porque es donde el pueblo lusitano en el que se fundó aquí, ¿no? Y Italia se les dice latinos, ajá, porque es el pueblo en el cual mayoritariamente aquí. Es como si a nosotros nos dijeran mexicas, ¿no? Pues que es un poco parecido a México. ¿Alguien sabe lo que significa México? ¿Cuál es el significado de la palabra México? Pues, por ejemplo, no tienen ni idea cuál es. Entonces, es Creo que es tierra entre dos ríos, ¿no, profe? no, eso es Ajusco, sería el ombligo, ombligo de la luna. Ajá, es lo que significa México. Ujú, el ombligo de la luna. Y entonces, Ajusco sí es entre dos ríos. Entonces, o agua que cayó de los ríos. Entonces, obviamente, sí, los gentilicios se van formando a partir de, o puede ser una parte histórica, o puede ser, ¿no? Una parte fácil, ¿no? Francés, español, portugués, italiano. Y no, a veces en el examen nos ponen estas que es las más difíciles, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con estos? Aquí, ¿ninguna duda con estos? Y de alguna manera también ya vimos esto, ¿no? Porque les digo, son los mismos, ajá, son los mismos. La única diferencia es que estos van junto al sustantivo, ajá, sustantivo y adjetivo, y el pronombre va sustantivo, luego algunas palabras, y luego el pronombre, o a la inversa, ¿no? Entonces, es la única diferencia, pero son prácticamente los mismos ahí, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de verbos, los verbos son palabras que pueden determinar dos cosas. Por un lado pueden determinar acción y por otro identificación. Ujú. Entonces, cuando yo tengo un verbo que marca acción, entonces puedo poner, por ejemplo, correr, dormir, soñar, es decir, está sucediendo algo. Cuando yo pongo un verbo de identificación, también se llama nominal, también se llama nominal, lo que yo hago prácticamente es identificar y son todos los verbos derivados de ser, estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, fue, ¿no? Soy,
En fin, ¿no? Todos los verbos derivados de identificar algo. Entonces vean la diferencia. Si yo pongo, por ejemplo, Luis corre mucho. Ujú. Entonces yo aquí tengo un verbo que me está diciendo correr y me está marcando una acción. Es decir, puedo imaginarme a Luis corriendo. Pero si yo pongo Luis es amigable, ajá, entonces yo aquí este verbo no me está diciendo que haya una acción, me está dando una característica de Luis, que es amigable, y hasta acá está, ¿no? Hasta que está el adjetivo, pero aquí está el verbo ser estar. Entonces, obviamente, eso es lo primero, ¿no? Los verbos. Hay acción y hay verbos de identificación. Y esto va a ser muy importante cuando veamos prácticamente ya las oraciones, que hay predicado verbal y predicado nominal, ¿sale? Porque vamos a ver cómo el verbo es la palabra más importante de todas, ¿no? O sea, es el sustantivo y el verbo son las palabras más importantes, el adjetivo determina y el adverbio determina pero estas son las palabras nucleares. Muy bien, ahora, de los verbos, nosotros vamos a tener muchos tipos de verbos, si son coordinados, si son reflexivos, irreflexivos, en fin, tenemos mucho, eso no nos interesa. Lo que nos interesa de los verbos para funcionar en nuestro examen es algunas conjugaciones muy básicas que tenemos que hacer. Por ejemplo, una de ellas es lo que nosotros llamamos la conjugación, una conjugación, en este caso, simple. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una conjugación simple o también llamada verboide, yo tengo estas que lo hemos escuchado mucho. Tengo la conjugación que es en infinitivo. En infinitivo. Tengo en participio. Participio y tengo en gerundio. Primero gerundio y luego participio. Bórrale aquí. Primero uno aquí y todo. Esto aquí. Entonces primero va el gerundio. Y luego el participio. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de estos? Cuando yo tengo un verbo en infinitivo, yo tengo la conjugación en que terminan a, ir. Y por otra parte, la conjugación es que no está sucediendo nada, o sea, no hay movimiento, no hay acción, solamente se está mencionando la acción, pero la acción como tal no existe, o sea, no está pasando absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí, por ejemplo, correr. Pues sí, menciono correr, pero pues no estoy diciendo si estoy corriendo, cómo se está corriendo, dónde se está corriendo, nada. Correr, por ejemplo, saltar, ¿no? Dormir, o sea, no está sucediendo absolutamente nada. ¿Qué pasa con el gerundio? En el gerundio, la acción, se está llevando a cabo. Se lleva. Entonces, obviamente la acción se está llevando a cabo. ¿Y cuáles son las terminaciones del gerundio? No, son ando, endo y yendo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, ¿no? Corriendo. Entonces sí puedo estar viendo a alguien que está corriendo, o sea, es decir, está llevando a cabo la acción o saltar, saltando. Entonces puedo ver a alguien ahí haciendo un salto, durmiendo. Entonces ahí puedo verlo. Ahora, ¿qué pasa con el participio? Lo voy a poner acá. Participio, la acción ya terminó. La acción ya terminó, ya se acabó, ¿no? La acción acabó. Entonces yo tengo, las terminaciones son ado, ido, so, to, cho. Tengo todas esas 5 terminaciones. Entonces, por ejemplo, para correr, ¿no? Es corrido. Es decir, la acción ya se acabó. No nos dice cómo, cuándo, dónde, sino simplemente nos dice ya sucedió, ¿no? Ya fue corrido. Saltar, ¿no? Saltado. Ya está, nos dice igual. Ya fue, ahí ha oído, entonces ya se saltó. Pero yo cómo ocupo el sotocho. Entonces, el sotocho yo lo voy a ocupar en ese tipo de palabras
que también se llaman irregulares, es decir, que cuando se conjugan, su lexema cambia, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cómo es el lexema y todo. Pero vean, por ejemplo, yo pongo la palabra, el verbo, ¿no? A ver, borrar aquí otra vez. Ajá. ¿Qué pasa si yo pongo el verbo morir? Ajá, morir o escribir, ajá, o expresar. Ujú. ¿Cómo sería en este caso sus participios, en este caso, sus finales? Entonces yo no puedo poner aquí, yo no puedo poner, que ponen muchos, así, morido, ¿no? Pues obviamente esto no se puede poner, o sea, está mal. Entonces yo ocupo como muerto. Ujú, ocupo el to, ¿no? Escribir, ¿no? No puedo poner escribido, ¿no? Esto obviamente no, pero yo pongo escrito. ¿Mm? Este el to. Por ejemplo, expresar, ¿no? Yo digo expreso, ajá, y utilizo el so. Aunque hay algunas palabras que utilizan los dos, también puedo poner expresado, ujú, expresado o expreso. O, por ejemplo, la palabra freír, ¿no? Entonces puedo poner frito, ajá, o freído. Ujú. Aunque usamos mayormente esta palabra, ¿no? El frito. Esta es como la palabra que más utilizamos. O por ejemplo, la palabra decir, el verbo decir, ¿no? Entonces, como lo digo, pues dicho, ¿no? Yo utilizo yo. Entonces, sotocho, aquí es donde las ocupo. Muy bien. ¿Dudas con este? No, profe. ¿No? Ok, ok, perfecto. Después hacemos ejercicios. Esto es como ahorita el rollo de información, ¿no? Muy bien. Ahora, en este caso con los verbos, ajá, nuestro dolor de cabeza con los verbos usualmente suele ser un poco la parte de la, ¿cómo decirlo?, de las conjugaciones, ¿no? Siempre nos pone ahí un poco de mal las conjugaciones. Entonces, por ejemplo, las conjugaciones es una de las partes más complicadas. ¿Por qué? Porque yo tengo complicaciones, conjugaciones, perdón, unas que son simples y otras son compuestas. Ujú. Y entonces vamos a tener, dependiendo de lo que queramos, vamos a tener hasta 5, ¿no? Y ya con las compuestas hasta 10 tipos de conjugaciones. Entonces, en este caso, los verbos yo los divido en 3 formas. Unos, yo los divido en lo que yo conozco como subjuntivo, ajá, subjuntivo, ujú, es indicativo, indicativo y indicativo, subjuntivo e imperativo. Ujú. Entonces, vean, aquí, desde aquí vamos a ir viendo cómo podemos tener muchas variaciones aquí. Cuando un verbo, ojo, un verbo está en indicativo, es que nos está señalando algo, ¿no? Señala o indica. De ahí viene el nombre, ¿no? Indicativo. Entonces nos dice que la acción o se llevó a cabo, o se está llevando a cabo, o puede llevarse a cabo, o se llevó a cabo, pero no sabemos cómo ni dónde, en fin. Pero hay acción, ¿no? Es una acción real. Ujú. O sea, es una acción real. Cuando hablo yo del subjuntivo, estoy hablando de deseo, ajá, o posibilidad. O sea, deseo de que las cosas sucedan o posibilidad de que suceda. Por lo tanto, cuando hablo yo de subjuntivo, no hay no hay eventos reales, es decir, no hay eventos que estén sucediendo, ¿sale? Son deseos de que los eventos sucedan, pero los eventos no se están llevando a cabo. Y cuando yo marco imperativo, es ordenar. Ajá. Es decir, estoy dando una orden de que las cosas sucedan.
Entonces, bueno, les voy a poner dos formas de cómo sería esto para que podamos tener. Entonces, voy aquí, pongo aquí aquí lo voy a poner en indicativo, ajá, y acá lo voy a poner en subjuntivo, ajá, y acá lo voy a poner en imperativo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta oración, vean esta oración. A ver, aquí hay que ponerle otro color bonito. Ok, este. Si yo pongo, digo, Armando, ajá, Armando, corre, corre en las mañanas. Ujú, en las mañanas. Y si yo pongo aquí, corre, ajá, corre, y acá pongo, ojalá, ajá, Armando, Armando, corriera, corriera en las mañanas. Ujú. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo tres oraciones y cada una de estas oraciones, pues está ya sea en indicativo, imperativo o subjuntivo. Entonces, indicativo nos dice que señala que la acción es real, que se está llevando a cabo o que pudo haberse llevado o que puede suceder, pero real, de una manera real. Entonces digo, Armando corre en las mañanas. O sea, puedo imaginar Armando y está en presente, puedo imaginármelo corriendo, haciendo alguna acción. Si yo aquí pongo en imperativo, digo que es una orden, o sea, yo le estoy indicando aquí, corre, ¿no? Así como los maestros de educación física, así, corre, ¿no? Rápido. Es decir, le estoy dando una orden. En subjuntivo estoy expresando un deseo o una posibilidad de que el asunto suceda, ¿no? Entonces pongo, ojalá Armando corriera en las mañanas. Estoy expresando un deseo, pero no se está llevando a cabo ninguna acción, ¿no? Solamente estoy expresando el deseo. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Esto es así como fundamental para la cuestión de los verbos, de indicativo, imperativo, subjuntivo. ¿Alguna duda con esos? ¿No? ¿Nadie tiene la duda? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, tomando en cuenta esto, ajá, en indicativo, yo tengo 10 formas de conjugar el indicativo. Lo voy a poner acá también, indicativo simple, y acá indicativo compuesto. Ajá. Entonces, por ejemplo, vean, el indicativo simple, ¿cuáles son los tiempos? Entonces, los tiempos, pues son los que nosotros sabemos, ¿no? Presente, ajá, futuro, pasado o pretérito, como ustedes quieran llamarle, ajá, pretérito o pasado, pues es el mismo, ajá, y luego tenemos dos que usualmente usamos mucho, pero a veces no sabemos cuál es cuál, que es el copretérito, ajá, el copretérito y el pospretérito, ajá, tenemos esto. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos diferenciar entre, por ejemplo, pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en presente yo digo corro, ¿no? O sea, yo corro. En futuro, pues que estoy expresando el deseo de que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿no? Así, correré, ¿no? Y en este caso, tilde o pasado, corrí, ajá, yo corrí, y ojo, la tilde, muy importante ahí. En copretérito, las terminaciones son ia, ajá, o aba, y en pospretérito la terminación es ría. Ujú. Entonces aquí en copretérito de correr, entonces sería corría, ¿no? Yo corría. Y en pospretérito sería yo correría. Ajá, así queda. Entonces, eso en primera persona. Ya sabemos las personas, ¿no? Primera, segunda, tercera, de plural, yo, tú, él, y primera, segunda y tercera del singular, ¿no? Ustedes, nosotros, ellos. Entonces, el vosotros ya no existe, ya no se pone. Lo poníamos hace como 20 años, 30 años. Ahora, en el indicativo compuesto son los mismos, presente, futuro, ¿no? Son los mismos, sí, presente,
futuro, pretérito, con pretérito y pospretérito. Según la escuela o el autor de los libros, en fin, les ponen a veces unos nombres muy extraños, así como copretérito perfecto del indicativo o futuro perfecto presente del indicativo compuesto, en fin, no, cada quien tiene su forma. En el examen, aquí está muy unificado. Entonces, en el examen es presente, futuro, pretérito, copretérito y pospretérito. No hay más. No, si es indicativo simple, lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Por lo siguiente, porque cuando nosotros ponemos un indicativo compuesto, la fórmula es así. Es el verbo, un verbo ser o estar, sobre todo el verbo haber, más en este caso, el gerundio, el participio de un verbo. Entonces, el verbo haber más el participio de un verbo, el verbo que se está conjugando, ¿no? Entonces, estamos con el verbo, en este caso, correr, ¿no? Correr. Entonces, ¿cómo sería en presente? Yo, he corrido, ¿no? Corrido, obviamente, es el participio, ¿no? Aquí de acá. Futuro. Yo habré, ¿no? Habré corrido. Ahí está el participio y el verbo haber. En pretérito. Yo hube, ¿no? Hube corrido, ¿no? Yo hube corrido. En copretérito, con la terminación ia. Yo había, corrido. Y en pospretérito yo habría corrido. Entonces, si se fijan aquí la diferencia, ¿no? Solamente aquí le agregamos el verbo haber más el participio del verbo. O sea, el verbo haber o cualquier verbo ser, estar, sobre todo pues, haber, ¿no? Este es el que conjugamos como lo estamos conjugando acá. Y solamente ponemos el participio del verbo que estamos haciendo, que si se fijan es corrido, corrido, en todos es el mismo, ¿no? Solamente el que estamos conjugando es este de acá, ¿no? El verbo haber o el verbo ser, estar. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas aquí? Con este no hay mayor problema con estos, ¿no? Perfecto. Vamos a ver el último ya para acabar. Entonces, cuando tengo el subjuntivo, el subjuntivo decimos que es para expresar deseo o probabilidad, ¿no? Entonces, igual, tenemos el mismo problema con el subjuntivo, que tenemos muchos tiempos, alguno dividido en dos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el presente, ¿no? Tenemos el pretérito, pretérito incompleto. Vean, aquí se complica un poco el acento, y el pretérito imperfecto. Y este se divide en dos. Se divide en dos. Y luego el subjuntivo compuesto, yo tengo presente perfecto, pretérito, ojo con el nombre, plus perfecto, que también se divide en dos, y pretérito, en este caso, perfecto. Si se fijan ahí, los nombres ya se hacen muy locochones y todo, pero ojo, la clave para el subjuntivo es esta. Con esto nunca van a olvidar que es el subjuntivo. Siempre que nosotros podamos utilizar la palabra ojalá, o sea, si lo ponemos imaginariamente, la palabra ojalá en la oración, significa que el verbo está en subjuntivo, ¿no? Entonces estamos con el verbo correr, ¿no? Y entonces en presente yo pongo ojalá yo corra. Luego aquí en presente incompleto tenemos dos terminaciones. Tenemos la terminación S, as, esa, y
era, ajá, ere. Are, perdón, are. Y acá es pretérito imperfecto, es are, ere, ¿no? Entonces aquí me equivoqué, déjenme borrar este. Ajá. Es S, aquí es are. Ajá, y aquí le pongo. Ajá, si se fijan es más complicado, en este caso, es are, ara, ajá, y era. Ujú. Entonces, aquí es, si yo digo, ojalá yo, en este caso, corriese. Ojalá yo corriera. Y acá, ojalá yo corriere. Sí, usualmente son palabras que no utilizamos, ¿no? Muy pocas veces eso. Y acá en el subjuntivo compuesto es la misma fórmula. El verbo haber compuesto más el participio. Entonces, aquí, ojo, esto se los estoy poniendo como ejemplo. No se lo tienen que aprender esto de memoria, ¿eh? O sea, esto es muy importante esto. No se lo deben aprender de memoria, no les sirve. Entonces, aquí en pretérito, nada más quiero que vean cómo es la diferencia. Entonces, ojalá yo, ¿no? Ojalá yo haya, a ver, ojalá yo haya, ¿no? Corrido. Ojalá yo haya corrido. En pretérito y perfecto, igual las mismas terminaciones, ¿no? Ojalá yo, hubiese corrido. O en la otra terminación. Ojalá yo hubiera corrido. Y en pretérito, ojalá yo hubiere corrido. Ujú. Entonces, esas son las formas, ¿no? Que está ahí. Entonces, ojo, no deseo que se lo aprendan de memoria, no les sirve. Pero solamente, y con esto nos vamos a quedar, en la próxima clase vamos a ver cómo, por ejemplo, esto cuenta como un verbo, esto cuenta como un verbo, esto cuenta como un verbo, aunque son dos palabras, cuenta como solo uno. Va a ser muy importante al momento de ver las oraciones, cuántas palabras o cuántas oraciones hay, es el número de verbos que haya en una estructura gramática. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿no? Les mando al ratito la clase y algunos ejercicios para que vayan identificando palabras, las vayan viendo y un material también, un poquito para que le echen un ojo a las proposiciones, intervenciones y conjunciones que son muy, muy, muy sencillas. Las vamos a ver en la próxima sesión, pero para que ya tengan un poquito ahí de idea cuáles son, ¿sale? Bueno, pues bienvenida, Carla, y aquí nos vemos el próximo miércoles que tenemos en nuestra clase de matemáticas, ¿no? Y muchas gracias a todos también. Nos vemos aquí el miércoles, igual a las 5. Y sigan pasando buen San Valentín todavía. Todavía les queda tiempo. Muchas gracias, profe. Buen día. Que te va Gracias, muy bien. profe. Hasta la próxima. Nos vemos hasta el miércoles.